Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, el día después de las elecciones que ya la semana pasada definíamos como trascendentales. Bueno, las elecciones que en definitiva eran provinciales, pero bueno, en el distrito más grande del país y que habían sido nacionalizadas obviamente por todas las partes que competían y obviamente tienen un efecto nacional, un efecto muy trascendente y sobre todo por la magnitud del resultado, un resultado que era previsto en cuanto a quién pudiera llegar a ser el ganador. Incluso la Libertad Avanza, en la Libertad Avanza anticipaban que una derrota mínima podía llegar a fortalecerlos para la elección que realmente les interesa, que es la elección del 26 de octubre, donde se define en la provincia de Buenos Aires, obviamente, el distrito donde más diputados hay en juego, donde haces la diferencia, donde podés hacer la diferencia, donde no. Ningún gobierno se puede dar el lujo de que le vaya mal, puede perder, pero no que le vaya mal. Pero bueno, finalmente el resultado no fue el esperado. Fue lo que decían los encuestadores en cuanto a quién podía llegar a ser el ganador, pero no la magnitud, una magnitud que se fue palpando a lo largo de la jornada electoral, donde bueno, fueron trascendiendo los bocas de urna que a medida de que transcurrían las horas de la tarde fueron dando una precisión y para el momento en el que a las 21 se conocieron los primeros resultados, ya todo el mundo sabía que el resultado había sido muy contundente de parte del oficialismo provincial. Bueno, de eso vamos a hablar en este programa. También vamos a hablar de las consecuencias que pueden llegar a tener, el impacto que puede tener en el Congreso de la Nación. Un Congreso que sigue muy activo a pesar de ser tiempos preelectorales, muy activo en cuanto a la reunión de comisiones. Vamos a adelantar lo que está previsto para esta semana. De momento no hay sesiones a la vista, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, que en el Senado habían dejado deslizado en su momento que para el 18 tenían, el 18 de septiembre había previsto una sesión. De todo eso hay un montón de cosas para contarles. Pero primero vamos a los títulos de la jornada. Comisión de Discapacidad. Mañana se tratarán proyectos relacionados con trastornos del espectro autista y la reforma de Andis. Comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda. Mañana se tratarán temas como energías renovables y promoción del uso de hidrógeno verde. Comisión investigadora del caso Libra. Mañana a las 16 se reunirá para recibir declaraciones testimoniales. Hay 4 convocados. Esos son los títulos de esta jornada y ya les presento a quienes me acompañan. Como todos los lunes está Sebastián Adida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bien. Bueno, impacto, ¿no? Por la magnitud del resultado, por una diferencia muy abultada que los encuestadores no anticiparon, no lograron dimensionar en su correcta magnitud, justamente. Bueno, un Axel Kicillof que sale fortalecido, sale legitimado su liderazgo tanto hacia afuera como hacia adentro en la interna, ya que venía siendo muy resistido, pero me parece que acá el factor a sopesar fuertemente tiene que ver con un voto castigo, ¿no? Un voto bronca hacia una gestión de Javier Milei que para buena parte del electorado bonaerense no está dando las respuestas adecuadas a las necesidades. Claro que en el diagnóstico de las razones de esta derrota importante para el gobierno, que no trató de maquillar en ningún momento, se combinan una variedad de factores. Yo creo que la más importante tiene que ver con la economía, que es acaso la que pasó más por alto Javier Milei y su equipo en el acto donde reconoció la derrota. Él habló en todo caso de aplicar cambios políticos, como si el problema o el equívoco haya sido en todo caso, digamos, falencias en el armado territorial, problemas en la estrategia de campaña, en las personas que organizaron los operativos de campaña. Pero bueno, hubo claramente, la economía también empieza a mostrar algunos signos de fatiga, pero Javier Milei no ve problemas en lo que tiene que ver con el plan económico. Me parece que también la actitud que tuvo el posicionamiento del gobierno en relación a los vetos a la ley de discapacidad, me parece que ahí tocó una fibra sensible de la sociedad, como que se cruzó un límite
que la sociedad no termina de tolerar, ¿no? Claramente. Y también está la cuestión del veto a la jubilación, pero me parece que el tema de los discapacitados como que cruzó un límite peligroso, en este caso para el gobierno. Por supuesto también los escándalos de corrupción. La primera bomba había sido Libra, después ese escándalo terminó morigerado también por el triunfo muy importante que tuvo Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires, pero después estalló nuevamente la cuestión de los audios de Españolo que develó supuestas coimas en el área de discapacidad, y esa bala claramente también entró y pudo haber afectado en el ánimo de una población, ¿no? Estamos viendo desde hace 2 meses más o menos un cambio en el estado de ánimo de la población, y los encuestadores empezaron a marcar esa tendencia, pero no con la magnitud que se vio en las urnas que hablaron, ¿no? Y que marcaron un veredicto muy claro. Así es, sí, bueno, estamos también con Juan Pablo Cabanac. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Sí, todavía con los ecos de la elección del día de ayer. Hoy tuvimos a un gobierno muy activo que contó con una reunión de gabinete muy temprano, también con una aparición del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, con representantes del BID. También se dio cita ahí Guillermo Francos. Evidentemente el oficialismo está tratando de asimilar la derrota y tratando de mostrar señales de que el rumbo económico no se toca y que hay ciertas situaciones que va a tratar de corregir en el corto y mediano plazo. Todavía no trascendieron cuáles. ¿Sí? Hay muchas especulaciones sobre lo que puede llegar a suceder de aquí a octubre. Quedan 35 días. No será sencillo. Yo creo que es un resultado más que complicado y que tiene muy poco margen de ser dado vuelta, pero por lo menos en el oficialismo, hoy en Casa Rosada sobre todo, trataron de transmitir mucho optimismo y señalando, volviendo a recalcar que el piso de la Libertad Avanza está en estos 33 puntos que cosechó el día de ayer y que Fuerza Patria, que es el conglomerado peronista, alcanzó su techo. Veremos si eso es suficiente para tratar de revertir este magro resultado electoral. Y paralelamente hay otros temas que siguen afectando al gobierno de la Libertad Avanza y que continúan en la agenda. Hoy vamos a estar tocando uno de ellos, que tiene que ver con la comisión investigadora de fentanilo, José, que además tiene el total respaldo de los familiares de aquellas personas que fueron, que Víctima. fallecieron exactamente por este lote contaminado y que todavía, bueno, se están dilucidando las responsabilidades sobre el caso. Claro, es un caso que lo hemos tocado en los últimos días, lo hemos tocado muchas veces, como está avanzando la tarea en el Congreso de la Nación. Un tema sobre el que desde la oposición amigable, los aliados del gobierno, como son los del PRO, habían impulsado esta comisión investigadora. Después, bueno, el tema se ralentizó. Hay una comisión que es la cabecera de este tema, que es Asuntos Constitucionales, que no tiene mucho apuro por comenzar a tratarlo, pero bueno, veremos a ver cómo se desarrolla ese tema. Y si querés, vamos a desarrollar esa cuestión. Perfecto, sí, vamos a realizar un raconto de lo que está sucediendo con la comisión investigadora por el tema fentanilo, algo que todavía está en suspenso y como vos bien decías, José, no cuenta con el beneplácito de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside un legislador libertario. Estamos hablando de Nicolás Mayoraz, la persona que fue bendecida por la Casa Rosada, ¿te acordás, José? Para que sea la cabeza de la boleta de los constituyentes en la provincia de Santa Fe, que no cosechó un buen resultado. Quedó en el ojo de la tormenta Mayoraz y que, bueno, ahora está siendo apuntado por la oposición porque no está realizando los pasos correspondientes para que esta comisión investigadora de fentanilo se lleve a cabo. Hay una persona muy importante que me llamó mucho la atención, que es Silvia Lospenato. Es una persona que está trabajando, por lo que me ha contado, se está trabajando muy arduamente para que esta comisión se lleve a cabo. Es una persona que conversó por lo menos con muchos dirigentes del espacio de ella y también con la oposición y está muy, pero muy activa.
vamos a ver en la primera placa el estado de situación que tiene que ver con que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento se reunió el pasado jueves para intentar llevar a cabo esta comisión que golpea sin lugar a dudas al oficialismo. Esta comisión, bueno, no tuvo dictamen, ya que no tuvo la presencia de asuntos constitucionales, es lo que vamos a ver en la siguiente placa. Y obviamente que tiene que la oposición está buscando crearla con un personaje en particular, que está muy atento a todas estas temáticas. Y estamos hablando del señor Pablo Schedling, que lo vamos a ver en la siguiente placa, perdón, mejor dicho. Que es una persona que, además de estar siguiendo el tema, está muy consustanciado con el ANMAT, un organismo clave en este tema por no haber controlado el lote contaminado, por no haber realizado la trazabilidad del medicamento, y que en esta oportunidad Schedling dice, bueno, acá hay que conformar una ley, porque recordemos que la ANMAT fue creada por medio de un decreto en el año 1992 y que el legislador tucumano está intentando que tenga mucha mayor potencia presupuestaria, con más personas, ¿sí? Ahí estamos viendo, y que además es uno de los más críticos sobre la imposibilidad de que se cree la comisión. De hecho, él calificó a todo lo sucedido como la peor tragedia autoinfligida de la historia. Esto también en medio de un montón de pedidos de informes que se le realizó al Poder Ejecutivo para que sus representantes estén presentes, que den explicaciones, y que no han tenido el efecto necesario. Juanpe, a principios de los 90, creo que en el año 92, vos habías hecho, sí. me acuerdo, la reconstrucción histórica, José, en el programa de la semana pasada. Había habido un brote de propóleo, ¿no? Una crisis sanitaria también muy fuerte, pero la cantidad de muertos, la cantidad de víctimas fatales había sido 24 más o menos. En este caso nos estamos arrimando a las 100 víctimas fatales. Bueno, eso cobra una magnitud que merece, bueno, por supuesto, un seguimiento muy de cerca de parte del Congreso de la Nación, al margen de que el cauce natural de investigación tiene que ser la justicia, y creo que hay un trabajo bastante serio que está llevando adelante el juzgado del juez Kreplak. Exactamente, sí, hay ciertos peritajes, por lo que a mí me comentaban gente que está siguiendo la causa, que tienen que ver básicamente primero con la trazabilidad de los medicamentos, también qué tipo de efecto tuvo ese medicamento en los pacientes, y para eso se están analizando un montón de historias clínicas. Por lo menos la semana pasada alcanzaron a analizar 20 historias clínicas, obviamente que todavía no trascendieron los resultados. Eso forma parte de la investigación que está realizando el magistrado, pero lo que me decían los familiares es que hay un avance más que interesante, ¿sí? Que se está trabajando, y también hay un reconocimiento a algo que realizó el gobierno en plena campaña y que no cayó demasiado bien, que tiene que ver con la posibilidad de recusar al juez que está a cargo de este expediente. El gobierno, recordemos que a través de Javier Milei pidió la recusación, ¿sí? Y además lo vinculó con el hermano, exactamente. Claro, el parentesco con el ministro de Salud de Axel Kicillof, ¿no? Exactamente, estamos hablando de Nicolás Kreplak. Y alguien del gobierno, no me acuerdo quién, no fue el presidente específicamente, pero sí habían dicho que si para tal día no tenían, creo que había sido el ministro... Le pidieron la detención de García Furfaro. Claro, que detuvieran a él, y era como una injerencia de un poder dentro de otro poder, obviamente. Sí, pasa que hubo alguna especulación, porque hubo cierta parsimonia inicial de parte del juzgado que no terminaba de tomar medidas de pruebas, pero a la semana se empezó a tomar cartas en el asunto, y eso generó cierto consenso entre los familiares, que ahora es unánime, ¿no? Prácticamente hay conformidad sobre el curso de la investigación que está llevando el juzgado, y me parece que la Cámara de Diputados lo que quiere hacer es una especie de acompañamiento en lo institucional desde otro poder del Estado, pero sin invadir las competencias originales de la justicia. Totalmente, Seba, vos bien lo decías, que este tema tiene respaldo total de los familiares. Primero, había ciertos interrogantes sobre si politizar o no el caso. Algo que con el correr de los días finalmente esa duda se disipó, y hoy tenemos a los familiares unidos. Pero antes, antes de hablar de los familiares, me gustaría que veamos en la siguiente placa que en la próxima sesión los diputados tendrán que volver a apelar al recurso de emplazamiento, ¿no? Para que
finalmente esta comisión trate de ver la luz de una vez por todas. Hay algunos nombres que nosotros vamos a ver en la siguiente placa que tienen que ver con que son los principales impulsores, ¿no? Estamos hablando de Silvana Giudici, del PRO, Jorge Araujo, de Unión por la Patria, Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, Cristian Castillo, del Partido de los Trabajadores Socialistas, que pertenece a la Alianza del Frente de Izquierda, y Victoria Tolosa Paz. Y además, obviamente, tenemos que mencionar el rol que está teniendo Silvia Lospenato, también tratando de que sus compañeros amarillos, que hoy están en plena luna de miel con el gobierno, se sumen a esta causa. Para finalizar, vos, Eva, hablabas de los familiares. Bueno, los familiares la semana pasada directamente emitieron un comunicado pidiendo que por favor el Congreso acelere esta cuestión, que por favor se conforme esta comisión para que se empiecen a ver algunos resultados desde el Parlamento. Sí, teléfono para Nicolás Mayorás, ¿no? Que viene poniendo el pie sobre, bueno, la Comisión de Asuntos Constitucionales, que recibió el giro de cabecera, y ese es uno de los problemas que acusó Silvia Lospenato, ¿no? En una crítica hacia la presidencia de la Cámara de Diputados por haberle dado el giro de cabecera a esta comisión y no a peticiones, poderes y reglamentos que ella considera que tiene que tener digamos, la capacidad natural para poder avanzar en la organización de los plenarios de comisiones y evitar este camino largo que tiene que ver con el emplazamiento, teniendo en cuenta también la celeridad y la urgencia que están pidiendo los familiares, porque a fin de año se va a producir el recambio de autoridades, perdón, de la composición de la Cámara de Diputados, y este informe tiene que llegar antes de que se produzca ese recambio de integrantes de la Cámara de Diputados. Claro, recordemos que las comisiones investigadoras, porque bueno, hay en vigencia ahora una que costó bastante ponerla en marcha, que es la Comisión Libra. Está en vistas esta comisión. También hay quienes sugieren la creación de una comisión investigadora de las escuchas sobre los supuestos pedidos de coimas en el sector de la discapacidad. Bueno, esa todavía no se está agitando la posibilidad de que se cree, pero hay proyectos sobre el tema. Y se está insistiendo en que se convoque a funcionarios para expongan sobre ese tema. En la medida que no ven los cuestionarios, algunos decían en esas reuniones de comisión que hubo que, bueno, vamos a tener que ir por otras cuestiones, como por ejemplo a activar una comisión investigadora. En este caso, la comisión investigadora no es nada que ver que vaya a suplir la tarea de la justicia. No es vinculante. No, para nada. No, pero hay alguna preocupación del PRO, sobre todo, tanto Lospenato como Silvana Giudici plantearon la necesidad de que no haya una búsqueda de caranchear sobre el dolor de los familiares o de sacar un rédito político, teniendo en cuenta que quizás la lupa de la oposición está más puesta en las omisiones o la falta de acción por parte de los organismos de control, o lo que llaman ellos el desguace de los organismos de control, tanto del Instituto Nacional de Medicamentos como de la ANMAT, que, desconocieron o pasaron por alto las alertas en la producción, en las condiciones de producción de este laboratorio de las ampollas contaminadas. Lo que pidió explícitamente Lospenato es que no se investigue con un parche en el ojo y que no se busque poner en la pica 4 o 5 funcionarios de la administración actual, y que también se investigue la habilitación de este laboratorio, que es previa a el actual periodo de gobierno. Ahora, si se tiene en cuenta, como decía recién Juanpi, que esto es la peor tragedia, bueno, en realidad lo decía Sheldon, es la peor tragedia sanitaria que ha tenido, más allá de, por ejemplo, del COVID, pero bueno, esto es una cuestión que fue por un hecho de contaminación. Sí, totalmente evitable. El otro venía de China, qué sé yo. Claro, obviamente. Así que, una bomba biológica que no puede. Pero si vos no lo haces por este tema, que es una cosa que hay que investigar a ver si ha habido responsabilidades, que obviamente las ha habido, no, nadie piensa que haya sido deliberado, pero que hay responsabilidades que hay que investigar. ¿Para qué vas a hacer una comisión investigadora? Es la peor tragedia, recordábamos recién, la del propóleo, que fue en el 92, 25 muertos. Esto lleva 97 muertos confirmados, pero el otro día, en la última reunión de peticiones, poderes y reglamentos, decían que ya son 100 y pico
Sí. y que decían que creían que Los eran familiares, 110. exactamente, los familiares dicen que pueden ser muchos más, porque se está también analizando las historias clínicas, porque, ¿qué pasa? Muchas causas de muerte pueden llegar a ser debido a este lote contaminado, que también, dicho sea de paso, el Ministerio de Seguridad también está implicado en este tema. ¿Por qué? Porque tiene ciertos mecanismos de control sobre los medicamentos que salen del laboratorio. En el oficialismo no te saben decir, José, qué medicamentos, qué clase de medicamentos tienen que ser controlados en su trazabilidad, ¿no? Por la ANMAT o por el Ministerio de Seguridad. Pero evidentemente hay una responsabilidad que todavía no está dilucidada y que también sobre eso hizo referencia Patricia Bullrich cuando le tocó hablar del tema. Dijo, evidentemente falló el control. Claro. ¿Sí? Dando a entender que hay una carga de responsabilidad sobre eso y que también en esta historia llama mucho la atención las distintas visiones que hay dentro del gobierno sobre la actuación del magistrado. Recordemos que Patricia Bullrich calificó a Kreplak como un juez probo. ¿Sí? O sea, no quiso meterse en la disputa judicial. Claro, entró en contradicción con lo que había manifestado el presidente Javier Milei, por exactamente, ejemplo, ¿no? Claro. Y de hecho Lugones, el ministro de Salud, que es una persona no afecta a las entrevistas ni a la exposición pública, tuvo que armar un red mediático y en ningún momento de sus entrevistas con distintos medios apuntó a la tarea de juez, sino directamente a realizar una investigación interna y a ajustar algunos controles, aunque de todas maneras del entorno del ministro siempre dicen que desde su llegada se aceleraron un montón de cuestiones que no estaban resueltas, que tienen que ver justamente con la capacidad que tiene el ANMAT de estar encima del control de los medicamentos. Esto se descomprime normalmente en la tarea legislativa, todo eso. Obviamente, esto es la caja de resonancia de la política, esto es obvio que va a suceder, que el tema estalle acá en las cámaras. ¿Y esto se descomprime de qué manera? Con la presencia de las voces de los funcionarios. Cuando son citados tienen que ir al Congreso. Eso es el ABC del parlamentarismo, en realidad, y un error del que ayer el presidente de la Nación dijo en su discurso, bueno, ha habido errores políticos, bueno, ese tipo de errores políticos, claro. Que por ahí no tienen nada que ver, porque estamos hablando de fentanilo, ayer hablamos en una elección, sí tiene que ver. Por ejemplo, Maximiliano Ferrero, por otro tema que tiene que ver con el caso Libra, lo pinchó un poquito el presidente Javier Milei y dijo, bueno, si usted quiere iniciar una autocrítica, algo que, por ejemplo, puede corregir es enviar a los funcionarios al áreas donde son solicitados en el Congreso Nacional para que den las explicaciones políticas de los casos por los cuales están implicados en casos de presunta corrupción o de violación de la ley de ética pública, ¿no? Podemos hablar del caso Libra, pero también claramente en este caso vinculado al fentanilo contaminado. Ahí después les vamos a citar puntualmente cuáles son los funcionarios que quiere que Maximiliano Ferrero que vengan mañana, pero lo vamos a hacer después de esta breve pausa. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones.
También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa,
renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Segundo bloque de plenario y estábamos hablando en el bloque anterior sobre la comisión investigadora del caso del fentanilo contaminado. Hay novedades sobre el tema que las tiene Juan Pablo. Sí, así es, José. Como vos bien decías, la justicia realizó una serie de allanamientos en la sede del ADMAT, estuvo secuestrando documentación, incluso la directora del ADMAT, Agustina Vice, una persona que por lo menos ha sido ratificada en su cargo en medio de este escándalo, ¿no? Por el ministro de Salud, Mario Lugones, ha tenido que entregar su celular. Así que se esperan prontas novedades sobre el avance de la investigación. Bueno, nosotros lo decíamos, ¿no? Que es un expediente que está siendo muy monitoreado por el juez Kriplak. O sea, no, la causa no está durmiendo, está acelerándose y una prueba de ello fue esta serie de allanamientos que se produjeron hace instantes. Perfecto, bueno, y ahora volvemos al tema de la semana, realmente, que es las elecciones de ayer en la provincia de Buenos Aires, y de eso te trajiste todos los nombres, ¿no? No, bueno, un breve repaso, un mapeo de cómo quedó distribuido el voto entre los distintos espacios políticos. Ya sabemos, creo que todos estuvimos muy pendientes del resultado electoral, el batacazo realmente que dio el peronismo, que ya parecía que iba a sacar una luz de ventaja de acuerdo a los sondeos previos, pero la diferencia fue realmente, no diría abismal, pero muy significativa, digo, casi 14 puntos. Ahí lo tenemos en la primera placa, Fuerza Patria al frente, en el primer renglón, con 47,28% de los votos. Javier Milei adujo que ese es el techo, pero de todos modos se trataría de un techo bastante alto. Digo, incluso si el peronismo cediera algunos puntos en las elecciones de octubre, quedara, por ejemplo, en 43 puntos, le alcanzaría para liderar, de todos modos, en octubre. Me parece que la expectativa ahora de La Libertad Avanza es tratar de achicar al máximo, o al mínimo, mejor dicho, esa diferencia, pero ya parece bastante complicado poder dar vuelta el partido a esta altura de las cosas. En segundo lugar quedó La Libertad Avanza, que bueno, no pudo gozar, digo, no fue demasiado lo que le aportó el PRO finalmente, que se entregó de pies y manos, ¿no? Tanto, digo, el partido amarillo que lidera Mauricio Macri mandató a Cristian Ritondo, que es el presidente del PRO bonaerense, a hacer un acuerdo, pero bueno, en condiciones no demasiado dignas con La Libertad Avanza, que terminó absorbiendo, fagocitando al partido amarillo, compitió bajo la marca violeta, pero no fue demasiado lo que aportó el voto tradicional de Juntos por el Cambio, ¿no? Parecería que al menos el votante más blando, el que en algún momento acompañó a Horacio Rodríguez Larreta, terminó yéndose para el lado del peronismo o en su defecto a la opción del centro Somos Buenos Aires, que salió tercero. Vos sabés, Seba, que en la semana había muchos integrantes de La Libertad Avanza que decían que el PRO no tenía el músculo suficiente para sostener al frente electoral. O sea, tenía pocas intendencias,
pocos fiscales, es decir, le bajaron el precio a lo que podía llegar a aportar el Partido Amarillo. No es una sorpresa que el PRO viene atravesando una crisis, no diría terminal, pero sí una crisis muy profunda a partir de, bueno, haberse reducido casi a la testimonialidad en la Ciudad de Buenos Aires, donde no compitió con su propio sello. Terminó imponiéndose, bueno, el armado de Carina Milei, que ahí sí le fue muy bien con la figura de Manuel Adorni, condenando al PRO a competir en el quinto o sexto lugar. Digo, fueron muy poco lo que pudo meter de cuchara el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, y el mismo acuerdo en condiciones poco decorosas terminó replicándose en la provincia de Buenos Aires, donde algunos pudieron hacer su negocio. Es el caso de, si se quiere, Santilli y algún dirigente más. Ritondo quedó relativamente bien parado, pese a que lo obligaron a ponerse el buzo de egresado violeta en aquella foto que decía kirchnerismo nunca más. Quien quedó mejor parada quizás fue María Eugenia Vidal, que no se jugó a fondo. De hecho, ella no militó por los candidatos de La Libertad Avanza. Pero bueno, es una apuesta fallida, ¿no? La de esta alianza entre el PRO con La Libertad Avanza. Ayer justamente haciendo los ganadores y perdedores, estaba repartiéndolos entre uno y otro lado. Tenía más perdedores que ganadores en un momento dado. Pero con los perdedores yo había ubicado a Mauricio Macri, del lado de los perdedores, pero cuando me pongo a redactar los por qué de que era perdedor, no, me parece que en realidad no. O sea, me parece que fue un acuerdo bastante, como vos decís, indecoroso para el PRO. Ahora bien, te pueden decir del otro lado, en realidad, que si hubiera, para ponerlo del lado de los perdedores, Claro. si hubiera sido, si ellos hubieran competido como sugerían muchos en el PRO, por su lado, y bueno, lo hubieran endilgado que hubieran perdido por La Libertad Avanza, hubiera perdido, o que hubiera ganado el kirchnerismo por la ausencia del PRO. Y por otro lado decían, bueno, por lo menos el PRO, en este caso, mirá lo que digo, sacó ventaja de que no figura al menos el PRO, ni el color, ni la palabra PRO en esa claramente alianza. Quien está poniendo la cara por la derrota es el presidente Javier Milei. Muchos también le digan responsabilidad en la derrota a Carina Milei. Veíamos a otros dirigentes también de La Libertad Avanza, y el PRO queda a un costado, ¿no? Por lo menos todos los flashes, todas las luces no están puestas en el PRO, que de haber competido por separado, por cuerda separada, habría sacado no más de 8 o 9 puntos, ¿no? Probablemente. Así Quizás que por hubiera lo menos sacado ese 5%. Y Mauricio Macri también tiene razones para estar enojado con La Libertad Avanza por lo que él considera que son ciertas ingratitudes, ya que fue el PRO el que le prestó todo el aparato y su electorado histórico para llegar a ese 56% del balotaje. Pero vamos a Somos Buenos Aires, ¿no? Que quedó como tercera fuerza, pero muy rezagada, mucho después, apenas pudo salvar la ropa en algunos distritos del interior del país, donde hizo una buena elección, del interior de la provincia, perdón, donde hizo una elección digna, pero en el promedio quedó en 5,25%, que le alcanzó al menos para sacar una pequeña luz de ventaja sobre el frente de izquierda, que pudo... Y tuvo una buena elección, la izquierda. Hizo una elección en algunos distritos discreta, digamos, una elección muy parecida a la que había hecho en el año 2021. Pudo renovar las dos bancas que ponía en juego por la tercera sección electoral. Después vamos a llegar, pero son Nicolás del Caño y Mónica Schlotauer, los candidatos de la izquierda. Hicieron por eso. Pero Somos Buenos Aires al menos le pudo arrebatar el tercer puesto a la izquierda, que quedó en un 4,37% en el global. En la tercera sección electoral, la izquierda sí obtuvo 5,69%. Pero vamos a la siguiente placa ya para empezar a repasar los nombres que van a nutrir la legislatura provincial, en este caso el Senado provincial, a partir de el 10 de diciembre próximo. Bueno, del lado izquierdo lo vemos a Gabriel Catopodis, la gran apuesta de Axel Kicillof. Es un ministro de Obras Públicas, uno de los que puso el cuerpo también en la campaña, se subió a subtes, se subió a trenes, un poco esparciendo la palabra de la gobernación, y tuvo una cosecha muy alta, sacando más de 47 puntos en la primera sección electoral. Malena Galmarini también entrará en la próxima composición del Senado provincial. Ella es la mujer, la esposa, pero también dirigente político del Frente Renovador, la esposa de Sergio Massa, decía, ex titular de AISA. Y bueno, de alguna manera tuvo una recompensa del Frente Renovador a partir de las gestiones
exitosas y eficaces que arbitró Sergio Massa para acercar a las partes que habían llegado a enfrentarse al extremo y pudo componer o reconstruir la unidad del peronismo, que se terminó llevando esta victoria bastante contundente, por cierto, ¿no? En tercer lugar lo vemos a Mario Iggi, el ex intendente, histórico, veterano y Todavía caudillo, sigue ¿no? siendo. Sigue siendo en José Cepaz, en un breve interregno fue senador provincial, pero después volvió a conducir los destinos de su populoso distrito. Y en cuarto lugar de esa lista, y va a ser parte del próximo Senado Provincial, Mónica Mancha, que es actual diputada nacional. Sí. Ella es, es psicóloga, también es la compañera, la mujer de Martín Sabatella. Creo que cumplió 2 mandatos consecutivos en la Cámara de Diputados. Se especializó en el área de salud y también de derechos de la mujer, las cuestiones de género. Va a ser una pérdida realmente en la Cámara de Diputados, pero que va a seguir su recorrido entonces del otro lado de la General Paz. Y por último, un nombre no tan conocido, Fernando Coronel, que es del riñón de Seco, pero lo puse en las fotos porque toca un poco la llaga de lo que es la interna del peronismo, porque ahí era donde iba a recalar Leonardo Grosso. Cristina Fernández de Kirchner había hecho gestiones específicas para que lo pusieran y por un error técnico, por un error de documentación administrativo, quedó afuera el ex diputado nacional del movimiento Evita y quedó adentro Fernando Coronel, que es del movimiento del Derecho al Futuro de Kicillof y hombre de Mario Seco. Vos sabés, Seba, que Grosso hoy ocupa un lugar preponderante en la Municipalidad de San Martín. Ah, Sí, está muy metido en la gestión y obviamente, bueno, siempre representando a la línea política de Cristina Fernández de Kirchner. seguramente, pero saltar a la legislatura provincial hubiera sido un salto de calidad para Obviamente. él y un reconocimiento a su militancia. Él es oriundo de San Martín, un militante histórico, ya ronda los 40 y pico, pero tiene muchos años, mucha trayectoria militante Leonardo Grosso. Además, el movimiento Evita se quedó sin representación en las listas, ¿no? de Unión por la Patria, de Fuerza Patria. Sí, podríamos decir que fue uno de los grandes perdedores del cierre y que hay muchas incógnitas sobre qué sucederá con el Evita a futuro, ¿verdad? Tal cual. Seguimos entonces ahora con el repaso de la primera sección electoral para ver quiénes son los tres representantes de La Libertad Avanza que obtuvieron sus bancas, ¿no? La Libertad Avanza ponía en juego 3 bancas y efectivamente son 3 los que van a ocupar esos lugares a partir del 10 de diciembre. El primero es Diego Valenzuela, que es el intendente de la Municipalidad de 3 de Febrero, que hizo una módica elección, digamos que no llegó a cumplir con las expectativas. En segundo lugar, María Luz Bambachi, que es dirigente cercana a Patricia Bullrich, y Luciano Olivera, ¿no? Me había olvidado de completar información sobre Fuerza Patria, que obtuvo 6 bancas sobre las 4 que ponía en juego. Fuerza Patria, que va a tener mayor representación en el Senado provincial a partir de fines de año. Olivera, a uno de los armadores de la primera sección electoral, que hace muchos años viene trabajando al lado de Sebastián Pareja. Exactamente. Y que, bueno, obviamente Pareja quería una persona de mucha confianza en esa posición y por eso eligió a este armador, a este coordinador territorial, una persona que siempre se encarga de juntar fiscales, de aglutinar ciertos nombres que estaban perdidos en la... Sí, en una la especie de provincia. puntero, pero digamos calificado, ¿no? Exactamente, de jerarquía, Seba. Pareja, otro de los perdedores. Sí, cayó Claro. un poco en desgracia, está en el ojo de la tormenta, está siendo mirado muy de cerca por las fuerzas del cielo, ¿no? Esas fuerzas de fiscalización que habitan las redes sociales, que lo tienen, bueno, acá entre ceja y ceja, porque, bueno, el armado terminó mostrando algunos agujeros y terminó con este resultado que claramente posiciona a Libertad Avanza en desventaja, ¿no? De cara a la elección más trascendental, que es la del 26 de octubre. Entonces, ahora sí, ya pasamos a la tercera sección electoral, que es la otra más populosa de la provincia de Buenos Aires. Están cabeza a cabeza la primera y la tercera. Creo que en el último censo la primera sobrepasó a la tercera, pero están ahí nomás. Y bueno, vamos con Fuerza Patria, ¿no? Verónica Magario fue cabeza de lista. Probablemente haya sido candidata testimonial. Ella es la vicegobernadora y no creo que ya lo vi. vaya a asumir en el cargo. Pero bueno, su lugar fue peleado
con mucha garra por el gobernador Axel Kicillof frente a la pretensión de la Cámpora de colocar allí en ese lugar a Máximo Kirchner o en su defecto a Mayra Mendoza. Así que bueno, resistió el gobernador y logró colocar a las cabezas de lista tanto en la tercera sección electoral como en la primera. En este caso, a diferencia de la primera, es como candidatos a diputados provinciales y no senadores. Facundo Tinianielli, bueno, es uno de los operadores de la Cámpora, uno de los que más cascoteó a Kicillof en todo ese proceso de construcción de la unidad, que finalmente se pudo sacar adelante en parte gracias al trabajo de Sergio Massa. Mayra Mendoza también se coló, ella sí iba a asumir el cargo, ya lo dijo públicamente. Mayra Mendoza, bueno, una de las principales exponentes, ¿no?, de la Cámpora, casi en la línea de sucesión, ¿no? Máximo Kirchner es el fundador, junto con el Cuervo de la Roca, que dio un paso al costado y ahora lo vemos codo a codo con el gobernador, pero Mayra Mendoza quedó en un lugar de muchísima confianza de Máximo Kirchner junto a Guado de Pedro, ¿no? Son un poco el triángulo de hierro de la Cámpora. Y Mariano Cascallares completa, en realidad no completa, es el cuarto lugar, él es intendente de, si no me equivoco, de Malvinas Argentinas, o Almirante Brown. Sí, Almirante Brown. Almirante Brown. En realidad son 10 las bancas a las que accede Fuerza Patrias. Puse los primeros 4 porque son los apellidos más conocidos. Ellos ponían en juego 8 escaños y accedieron a 10, así que crece en representación el peronismo bonaerense. Seguimos ahora sí con la siguiente placa. Aquí se ve con mayor claridad un poco la fusión entre la Libertad Avanza con el PRO, ¿no? En primer lugar, Maximiliano Bondarenko, el otro de los perdedores. Uno de los grandes perdedores. Fue una apuesta un tanto... Era una figura desconocida, ¿no? Al menos en lo que es el ciudadano de a pie. Incluso nosotros, que no todo el tiempo estamos familiarizados con la información política, no sabíamos de quién se trataba. Trató de capitalizar, si se quiere, la cuestión de la inseguridad, la Libertad Avanza. Y Bondarenko era una figura que podía capitalizar un poco esa agenda, pero no terminó calentando demasiado el apellido de Bondarenko, no hizo demasiado ruido en lo que tiene que ver con la campaña electoral y terminó, bueno, diluyéndose un poco la competitividad de la Libertad Avanza en este distrito clave, que es en esta sección electoral clave, que es la tercera. En segundo lugar, María Sotolano, ella es diputada nacional del PRO, otra de las diputadas que va a dar el salto, que ya está empezando a armar las valijas y va a migrar a La Plata. Va a seguir trabajando como diputada provincial en la provincia de Buenos Aires. Seguimos con Luis Ontiveros, Florencia Retamoso y atención a este nombre, Nahuel Sotelo, que era uno de los pocos que recibió el beneplácito de Karina Milei, de Sebastián Pareje, de Lula Menem, para ocupar un lugar en esta lista, en el quinto lugar. Sonaba como para encabezar, pero finalmente, bueno, fue corrido hacia un lugar un poco más secundario, pero aún así la Libertad Avanza Nahuel Sotelo, que es el secretario de culto del Gobierno Nacional, va a acceder a este cargo de diputado provincial. Y por último, la sexta banca a la que accede la Libertad Avanza estará en manos de Leticia Bontempo. La Libertad Avanza, en esta fusión con el PRO, accede entonces a 6 bancas de las 4 que ponía en juego. Y tenemos una última placa dedicada a la performance del Frente de Izquierda, ¿no?, que hizo una elección dentro de las expectativas, sin grandes estridencias, sin descollar, pero tampoco haciendo un papelón, digamos, más o menos en el rango de lo que había sacado en la elección con la que hay que comparar esta, que es la del 2021. De esa manera se granjearon un lugar en la próxima composición de la legislatura provincial Nicolás del Caño, que encabezaba la lista, aunque hay que ver qué hace Nicolás del Caño, porque también es candidato a diputado nacional, entonces hay que ver si él asume o no esta banca, porque también es posible que pueda, si se repiten estos mismos guarismos en la elección nacional, podría acceder a una banca para el Congreso Nacional. Entonces hay que ver, porque justamente Del Caño tiene esta doble candidatura. Y Mónica Schlotauer, que es otra ex diputada, es actual diputada nacional. Ya, claro, porque a la izquierda responde a este mecanismo histórico de rotación de bancas, tiene esta tradición
ya bastante arraigada y de repente aparece un diputado nacional que está un año en el cargo y renuncia para que sea relevado por alguien del otro partido que conforma el FIT, ¿no? En el FIT está el Partido Obrero, el PTS, Izquierda Socialista y el MST, ¿no? De Bodart y de Vilma Ripoll. Vilma Ripoll, que sí es actual diputada nacional. Así que bueno, eso es un poco el mapeo de lo que dejaron estas elecciones nacionales en los dos principales secciones electorales, que fueron la primera y la tercera, ¿no? Con un Fuerza Patria que engrosa su representación en ambas cámaras y la Libertad Avanza en realidad también, porque se compara con el 2021, cuando recién estaba en un espacio en formación, en gestación, que recién estaba dando sus primeros pasos tanto en lo nacional como en lo provincial. Claro, un partido porteño. Directamente Javier Milei hace su debut bajo ese sello en las elecciones legislativas del año 2021. Ni se imaginaban en ese momento conformar un partido a nivel nacional. Sí, en ese momento aparte creo que estaba José Luis Esper con Avanza Libertad. También. Tenían un esquema de coordinación los dos espacios, pero no había una orgánica, ¿no? No, de hecho en algún momento estuvieron distanciados, chocaron, hasta bueno, el año pasado, donde finalmente Esper se une como representante y se afilió a la Libertad Avanza. Claro, y será el primer candidato a diputado nacional, va por la reelección el próximo 26 de octubre. Claro, a nivel de lo que es la legislatura provincial, Fuerza Patria va a tener, ahora va a pasar a denominarse Fuerza Patria, lo que era hasta ahora Unión por la Patria. Y hay que ver si perdura, porque el peronismo aplica rebranding en cada elección. Y bueno, ¿no? pero esta ganó. Digo, fue Frente para la Victoria, fue Frente de Todo, fue Unidad Ciudadana, ahora Fuerza Patria, fue Unión por la Patria, todavía los bloques se denominan de esa manera. Hay que ver cómo llegan al 2027. Por lo menos le fue bien ayer, así que... El equipo que gana no se toca. No lo va a tocar seguramente. Pero o nombre que gana no se toca. No sabemos. Pero bueno, el Fuerza Patria va a tener mayoría en el Senado y va a estar ahí nomás en diputados, pero tiene muchos problemas internos de todas maneras. El gobernador... Bueno, la Cámpora le votó en contra del presupuesto, ¿no? Por ejemplo. Así que esa ya es otra historia, es una cuestión que pasa por... tendrán que resolver ellos y en esa unidad que tan bien les ha resultado. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con la parte final de plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas.
Tercer bloque de plenario y ya le damos la bienvenida a nuestra compañera Daniela Romero. Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va, José? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. ¿Cómo va eso? ¿Cómo viviste ayer la elección? ¿Te tocó trabajar, me imagino? Sí, me tocó cubrir la elección. Bueno, para la suerte de todos los colegas que estuvimos cubriendo la elección, bueno, ya el panorama empezó a ser un poco más claro dentro de todo temprano. Sí. Así que eso fue algo destacable, pero sí, obviamente que no dejó de ser una sorpresa porque nadie se veía venir un batacazo tan grande de parte del peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Hoy, bueno, tocó venir a la Casa Rosada y bueno, en breve va a empezar otra reunión de gabinete en presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y mucha incertidumbre y mucho revuelo sobre cuáles van a ser esos cambios, esas modificaciones que había dicho anoche el presidente de la Nación, Javier Milei, en relación a lo que tiene que revisar para cambiar el panorama rumbo a octubre, ¿no? Y por supuesto que lo que va a pasar en el Congreso, mientras tanto, va a ser decisivo. A priori, la próxima definición que tenemos que va a mostrar cuál es ese margen de cambio y en qué sentido va a girar en la estrategia o no, van a ser los vetos presidenciales, ¿no? Que tienen fecha de vencimiento este 11 de septiembre para que el Poder Ejecutivo se pronuncie con respecto de lo que es el financiamiento universitario y la emergencia en pediatría. Claro, justamente, bueno, y todo lo que uno se pregunta, ¿no? Y se preguntaba ayer mucho, si de qué manera si había tenido esta andanada de derrotas que sufrió el gobierno nacional, si había tenido proyección en la elección. Para mí, sí, claramente, pues, fundamentalmente no por el número de derrotas, sino por los temas, algunos de los temas puntuales que hicieron bastante carne en la población, seguramente. Así. Sí, no hay todavía una definición de, bueno, a ver, ¿a qué responsabilizamos de la derrota, no? En los que estamos en la vorágine cotidiana sabemos que pesó mucho en toda la cuestión de los golpes legislativos, ¿no? Especialmente lo que tuvo que ver con el veto a la emergencia en discapacidad, que tuvo la sesión que insistió sobre la ley a unos días antes de la elección, el jueves pasado en el Senado, y que también, bueno, venían ya de un desgaste, de una seguidilla, digamos, de golpes legislativos que también obviamente tuvieron su impacto, ¿no? Ahora bien, el presidente fue claro con que el rumbo económico se va a mantener, sin embargo también hay un sector de La Libertad Avanza que dice, bueno, hay que revisar cómo ese rumbo económico lo podemos transmitir, porque la economía no se escapa tampoco de la lectura de por qué el gobierno no pudo tener una buena elección en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay que ver cómo eso lo revisan y por eso también tanto hincapié en esta segunda reunión de gabinete, más allá de, bueno, toda la cuestión de los protagonistas del armado y lo que se puede llegar a decir del armado bonaerense, que tiene todavía muchísima repercusión en redes a día de hoy, ¿no? Hay un sector que es el sector que rivaliza un poco más con Sebastián Pareja, el armador bonaerense, que en este momento se está relamiendo en cuanto a cómo eso pudo haber jugado en contra. Ahora, el armado ya está, el armado también para octubre tiene una incidencia importante de Pareja. Seguir insistiendo sobre la interna puede llegar a ser incluso contraproducente. Es una pregunta que también se hacen en cuanto a cómo van a virar en la estrategia comunicacional de parte. Ahí se nos congeló Daniela, vamos a ver si la podemos recuperar. Estaba contando el tema de los eventuales cambios. A mí me parece que sí, ahí la tenemos de nuevo. Dani, ¿estás? Sí, yo les escucho perfecto. Bien, no sé bien. si me escuchan Te bien habías ahí. de golpe, te frizaste, ahí como algún funcionario puede llegar a pasarle. Pero Dios no permita. Pero Dani... No creo. No, veremos si los cambios son ahora o si son después de octubre, habrá que ver. Pero si hablamos de cambios, el que estaba pensando en cambios, que ya lo había anticipado en la penúltima reunión, la penúltima visita que hizo a la Cámara de Diputados, fue Guillermo Francos, que habló de implementar cambios en la modalidad de las presentaciones de los jefes de gabinete. Vos tenés ahora...
lo que vendría a ser la apuesta formal a realizar ese tipo de cambios. Sí, porque la semana pasada, en el medio de toda la vorágine, surgió este proyecto de ley, que es un proyecto de ley que no solamente es de la Libertad Avanza, del espacio oficialista, sino que además cuenta con la firma del presidente de la Cámara de Diputados, don Martín Menem, Claro. que es una propuesta para hacer cambios en la dinámica de los informes de gestión. Básicamente, reglamentar de alguna forma los informes de gestión. ¿Y cómo sería? Si vamos a la placa, nosotros cabe resaltar que el informe de gestión técnicamente, o sea, sabemos que es algo que lo establece la Constitución Nacional en el artículo 101, y que básicamente lo que dice es que el jefe de gabinete de ministros, en este caso Guillermo Franco, tiene que presentarse en el Congreso una vez por mes para dar informes sobre la marcha del gobierno. Eso es todo, no hay una cuestión de una reglamentación de cómo se tiene que dar. Lo cierto es que muy pocas veces, por no decir nunca, se cumplió esta norma de que venga una vez por mes el jefe de gabinete al Congreso para exponer en las cámaras, ¿no? Entonces, siempre se habla de cómo se puede cambiar esta dinámica para que sea lo más productiva posible, tanto para el gobierno como para el Congreso, ¿no? Este proyecto de ley, como les digo, tiene la firma de los diputados de la Libertad Avanza, incluido el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Y lo que propone es lo siguiente, vamos a la siguiente placa. Primero y principal, que el jefe de gabinete de ministros va a poner a disposición de la Cámara, que va a dar su informe de gestión un mes antes de su visita. Esto también es clave porque hace que la preparación sea más fija y tenga como una coordinación. Se especula muchas veces con que si el gobierno va a enviar al jefe de gabinete en algún momento particular porque le conviene, o también se especula sobre qué temas van a poder entrar en el informe dependiendo también del tiempo, se define quizás muy a último momento. De hecho, bueno, parte también de esta desorganización surge el hecho de que muchas veces el informe literalmente se difunde el mismo día de la sesión, quizás unos minutos antes de que arranque, lo cual es una queja recurrente de parte de los propios legisladores que dicen no tener tiempo de poder informarse de todo lo que dice el informe antes de poder realizar las preguntas al jefe de gabinete, ¿no? Claro. Lo vimos, de hecho, en la última sesión que se dio en la Cámara de Diputados también. Entonces, acá lo que establece es que se va a informar de la visita un mes antes y que después, en una reunión de labor parlamentaria, se va a fijar una fecha y una hora de esta sesión informativa, ¿no? Esto de alguna forma le agregaría un poquito más de orden. Ahora, ¿qué es lo polémico, o mejor dicho, qué es lo novedoso de este proyecto? El tema de la cantidad, mejor dicho, sí, de la cantidad de discusiones que se van a poder poner sobre la mesa en un informe de gestión con estos parámetros. Lo que plantea es que haya 2 temas que sean propuestos por el jefe de gabinete y que haya un tema propuesto por los bloques parlamentarios. Y cuando me refiero a que sea un tema propuesto por los bloques, no es un tema por bloque. No. Es un tema de todo el Congreso en reunión de todos los bloques. Es decir, en total, solamente el jefe de gabinete respondería sobre 3 temas elegidos, de los cuales 2 los elige el gobierno. Claro. Uh-huh. Sí, sí. Por ende, esto quizás es lo que genera un poquito más de discusión. De todos modos, lo que sí establece este proyecto, si vamos a la siguiente placa, es que va a haber una intervención de los bloques al final de la exposición para realizar requerimientos, solicitud de otros informes, ampliaciones incluso, y otras consideraciones políticas, porque sabemos muy bien que los informes de gestión también son un momento de catarsis también para los propios legisladores, ¿no? Sí. La idea no es que esto quede afuera, es inevitable que quede afuera claramente, pero bueno, que se dé en el marco, digamos, al margen de los temas en cuestión que se van a poner sobre la mesa. El punto acá es, de alguna forma, no solamente ordenar, sino también reducir la cantidad de tiempo que está el jefe de gabinete en el Congreso en esta sesión informativa. Eso es lo que más le interesa al jefe de gabinete, a Guillermo Franco en particular y a todos los jefes de gabinete en general. Sí, estuvimos viendo que el jefe de gabinete durante los últimos informes de gestión de alguna forma establece un plazo, que es un plazo de 8 horas. Cuando se cumplen las 8 horas por H o por B, ya sea porque un comentario no le gustó o porque ya confluyó con los temas necesarios
no importa cuál sea la razón, vimos que a las 8 horas siempre se termina de culminar la sesión informativa por los informes de gestión. Ahora convengamos que Eso es una 8 dinámica, horas es un montón. La verdad que es un tiene montón. sentido. Y encima la Es un última no montón, fue al claramente. baño, Francos. La última Es estuvo verdad. y no No fue fue. al baño Que Martín y de Menem le hecho decía, quiere que hagamos un breve cuarto intermedio, y le decía que no. me contaron que estuvo bastante sorprendido el propio Guillermo Francos de su capacidad de Qué retención, bien. que fue algo que comentó cuando terminó la sesión, porque es verdad que no fue al baño. Sí. Pero sí, son 8 horas contundentes. Lo que vimos en los informes de gestión durante el gobierno de Javier Milei, exceptuando el de Nicolás Pose, ¿no? Fue solamente uno que fue en el Senado, y al toque ya después se unió Guillermo Francos. Lo que vimos fue que siempre se daba algún tipo de interrupción, ¿no? Excepto la última vez que Guillermo se quedó hasta el final, o quizás había un bloque de diputados que se iba porque había una marcha afuera, pasó con Unión por la Patria en diputados en su momento, o en el Senado pasó que no le gustó el comentario, creo que le había dicho mentiroso la senadora Cristina López, también de Unión por la Patria, y ahí Guillermo Franco se fue. Bueno, se van dando estas cosas, ¿no? Que hacen que sean como más tediosas y que sean interminables y que son más susceptibles a que se interrumpan por otras cuestiones. Acá el límite que se pone es de 3 horas. Claro. Esa es la idea del proyecto que presenta La Libertad Avanza. Un límite de 3 horas para los informes de gestión. Muy breve, ¿no? De 8 a 3 estamos hablando de una acotación importante y significativa. Sí. Y con la salvedad de que lo que no se llega a responder, porque también, digamos todo, los informes de gestión abarcan temas, entre comillas, viejos a la coyuntura, en términos de que el año electoral especialmente, pero siempre acá en la Argentina, la coyuntura es muchísimo más rápida. No llegan a hacer preguntas sobre los temas del momento para enviar al informe de gestión. En el caso del último informe de gestión tuvo que ver con el tema del caso Andes, ¿no? De toda la revolución por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Pañuelo, y cómo ese tema quedó afuera. Bueno, fue lo que surgió en las preguntas que se hacían en vivo los diputados con el jefe de gabinete, por fuera, digamos, de lo que dice el expediente, el informe en sí, el documento. Entonces, lo que prevé este proyecto es que lo que no se llegue a responder lo pueda mandar por escrito, ¿no? O sea, las cuestiones que se planteen durante la sesión, que no están contempladas en el informe de gestión enviados a mañana, puedan ser contestadas en otra segunda vuelta, digamos, después de la sesión por escrito. Lo cual, nada, tiene más que nada un sentido en esto de que sea más corto el informe de gestión y el jefe de gabinete no tenga que estar tantas horas exponiendo. ¿Cuáles son las justificaciones de este proyecto de ley? Ahí vamos a una cita de lo que dicen los argumentos, los fundamentos. Dice: la pretensión de que el jefe de gabinete responda por escrito y con antelación a cualquier tipo de pregunta individual que le quieran realizar las y los legisladores sin limitación alguna de cantidad ni tema en el marco de la sesión informativa es inapropiada, puesto que para ese tipo de requisitorias están previstas las vías institucionales y administrativas mencionadas. Por ejemplo, las interpelaciones. Lo que acá quieren decir es, si vos querés hacer toda una sesión informativa dedicada al caso Españolo, por ejemplo, al tema del Andis, bueno, realizar una interpelación exclusivamente por ese tema para que el jefe de gabinete las responda. Claro. No agotar el recurso del informe de gestión para hablar de todos esos temas coyunturales y que sea como una especie de, justamente, interpelación, ¿no? Y después, por último, también traje otra cita que dice: con los años tiende a aumentar el número de preguntas realizadas a los jefes de gabinete en las sesiones informativas y a disminuir la cantidad de pedidos de informes que emiten las cámaras como resoluciones. Claro. Esto de alguna forma te dice lo mismo: se agota en el recurso del informe de gestión todas las otras vías que existen en el reglamento, que existen en las facultades del Congreso para poder justamente hablar de otros temas coyunturales, ¿no? Esta es un poco la argumentación de este proyecto de ley, que reitero, los firman los diputados de La Libertad Avanza, inclusive el presidente de la Cámara de Diputados. Claro, y que es un deseo, entonces, como decíamos, un deseo del jefe de gabinete, justamente de modificarle el sistema
que existe, que ha sufrido o ha experimentado muchas modificaciones a lo largo del tiempo. Recordábamos, por ejemplo, en tiempos de Marcos Peña, me acuerdo que fue uno de los jefes de gabinete que más vino a brindar sus informes. Se montaba en Pasos Perdidos, por ejemplo, una especie de tiendas donde estaban ahí trabajando aquellos, el equipo del jefe de gabinete para ir respondiendo las preguntas que se iban haciendo a medida que iban formulando los legisladores y que después tenía que contestar de un saque el jefe de gabinete. Viendo, por ejemplo, el sistema en la ciudad de Buenos Aires, los informes del jefe de gabinete, por ejemplo, son absolutamente tediosos, donde el jefe de gabinete, el sistema es igual, pero el jefe de gabinete después va y lee ante la pregunta tal y lee las respuestas. No hay ninguna... no hay un libre albedrío no hay intercambio. Y además creo, corregime José, son semestrales los informes del jefe de gabinete. Claro, ahí ya no lo sé, pero sí. Porque tengo entendido, lo vamos a chequear, pero me parece que sí, que cada 6 meses tienen que ir a Perú 160. Claro, ahí es una... y eso digo, es una unicameral, pero parece que es interesante poner a discutir ese tema. Me parece que hay cosas que no van a andar. El tema de los 3, limitarlo a 3 cuestiones. De la elección de temas. Sí, me parece. Encima que sean los 2 principales sean elegidos por el jefe de gabinete. Lo que no alteraría es la entrega del informe. Eso sí lo tiene que seguir haciendo, lo tendría que seguir haciendo, ¿no? El informe previo. ¿En qué sentido? El informe que trae el jefe de gabinete, que lo entrega ante las preguntas hechas durante el mes anterior por los legisladores, y ese que se manda generalmente más tarde a la Cámara, que las 3.000 preguntas que responden. El que se manda sobre la hora. Claro, el que siempre inexorablemente... Sí, eso se mantiene, por supuesto, porque la entrega del informe, o sea, los legisladores van a poder hacerle preguntas sobre un tema elegido por ellos y 2 temas elegidos por el gobierno en la sesión. Sí. Pero todo lo que tenga que ver con el documento, eso entiendo que se mantendría igual. Sí. Es más que nada para acotar los tiempos de la sesión. Claro. Que es interesante. Yo lo que me pregunto es si los legisladores leen después el informe ese. Una tarea que yo durante tantísimos años no me flagelaba leyéndolos, pero en el último sí lo hice. Creo que la leemos más los periodistas. Sí, yo me puse a leerlo. Más los periodistas. Claro, eso seguro, no lo dudes. Pero bueno, yo tampoco lo leía. Lo leí, el último lo leí y es bastante interesante. Tiene detalles, por ejemplo, tanto se habla sobre los viajes del presidente. Y había una pregunta puntual que se hacía sobre los viajes y estaba detallado todo, inclusive los acompañantes, todo, y hasta decía los gastos que se habían realizado en cada uno de los viajes. Estaba muy interesante después tenía preguntas como, por ejemplo, sobre las pensiones de los presidentes y vices, las jubilaciones de privilegio, las pensiones de privilegio que tienen los presidentes y vices, y bueno, estaban todos los importes de los que ganan. Muy pormenorizado, ¿no? Muy pormenorizado, sí, ahí estaba Adolfo Rodríguez Saá, que con su semana de gloria en la presidencia de la Nación tiene una jubilación enterita de, no sé si está alrededor de 11 millones de pesos, es más o menos lo que cobra un expresidente. Ese sí que ya ganó, ese hizo alto negocio. Pero bueno, está interesante el tipo de esta propuesta. Veremos si en no creo que sea para ahora, pero para la próxima conformación del Congreso Nacional, si la presentó el bloque oficialista y tiene inclusive la firma del presidente de la Cámara de Diputados, se supone que hay una firme intención de que pueda debatirse en las comisiones. Y veremos, esta tendría que ir a peticiones, poderes y reglamento de cabecera, me parece, o ya seguro que se la va a pelear Asuntos Constitucionales y se la terminarán dando a
a Mayoraz para que la maneje los tiempos. son- Hay que ver cuál es el orden de prioridades, ¿no? Cuando haya un eventual recambio legislativo, que le vaya bien o le vaya mal, va a ser favorable para el oficialismo, claramente. Sí. Pero hay que ver cuáles son las prioridades. Dudo que sea esta, pero puede ser un proyecto que lo traten eventualmente para justamente eso, ¿no? Hacerle el gesto al jefe de gabinete para que su visita al Congreso sea un poco más amena. Así es. Bueno, Dani, te agradecemos mucho tu participación como siempre. ustedes. Ese informe tan interesante y bueno, nos vemos el jueves que viene, ¿no? El jueves. Hasta entonces, Dani. Y bueno, estaba repasando un poco lo que es las actividades en las comisiones para esta semana. Estoy revoleando papeles acá. Mañana está a las 12 del mediodía, está la Comisión de Discapacidad muy activa. La comisión, obviamente, no van a tratar el tema de la emergencia de discapacidad, que ya es ley, ya fue rechazado el veto. Sí. Pero sí van a tratar temas como la creación del programa Banco Azul, destinado a visibilizar y concientizar acerca de los trastornos del espectro autista. Y también van a tratar proyectos de resolución y de declaración y van a tratar la cuestión de la reforma democrática de la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí, Daniel Arroyo es el presidente de la Comisión de Discapacidad. Él está imprimiendo muchísimo dinamismo y mucha actividad a esta comisión, que está muy en boca de todos, ¿no? Por estos días, a partir de las revelaciones que se van dando en el plano judicial, ¿no? De este escándalo, de los audios filtrados del ex titular Diego Spanuolo. Pero bueno, digo, es un tema a seguir muy de cerca. Claro. Me parece que la idea de Arroyo es que no se vaya licuando, ¿no? En la agenda pública, pues es un tema que la oposición puede explotar bien, ¿no? Y poner contra las cuerdas al oficialismo. Y a las 16 está prevista la comisión investigadora de la criptomoneda Libra. Y a propósito de lo que decíamos, que dijimos vamos a mencionar a aquellos que están invitados, son Alejandro Melik, que es el actual titular de la Oficina Anticorrupción, María Florencia Sicabo, que vos la mencionaste, o fuera de cámara lo mencionaste, que es la ex titular de la Unidad de Tareas de Investigación de la Criptomoneda Libra, esa confisión que se armó. Ella es funcionaria del Ministerio de Justicia y había sido designado a cargo de una unidad interna del gobierno que fue disuelta, ¿no? Porque en su momento el gobierno había alentado la tesis de la autoinvestigación, que fue muy criticada por la oposición porque decían, bueno, digamos, ¿cuál es la garantía de transparencia que tenemos? Claro. Que el propio gobierno investigue el accionar de funcionarios que están salpicados, ¿no? Por las denuncias. Bueno, de hecho fue disuelta porque no llegó a grandes conclusiones, dijo que bueno, era una cuestión sobre privados y que el Estado no... Y están invitados también Luis Francisco Villanueva y José Mazzoni, que es el creador de la Oficina Anticorrupción, allá lejos hace tiempo, en tiempo de la Alianza. Final, nos quedamos sin tiempo. Gracias, Eva. No, gracias a vos, José. Gracias, Juanpi. Muchas gracias, José. Y gracias a ustedes por estar con nosotros y los esperamos a partir de mañana, a partir de las 3 de la tarde. Y ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma, Fernando Fraquelli y sus pasos perdidos. Hasta mañana.